a mais um episódio da terceira temporada do podcast do Observatório de Regionalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos de regionalismo e integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Maurício Dias, sou mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e sou integrante do Observatório de Regionalismo. No episódio de hoje, serei o host de vocês. Dando continuidade aos debates instigados durante o terceiro Congresso Latino-Americano de Integração Regional do Grupo de Reflexão sobre Integração e Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e a Europa, o GRIDALI, conversamos hoje com Maria Esther Morales Fajardo sobre a Aliança do Pacífico e os efeitos da pandemia nos processos regionais latino-americanos. Maria Esther é membro nível 1 do Sistema Nacional de Pesquisadores, parte do Bureau Nacional Científico e Tecnológico do México, o CONACYT, é professora associada do Centro Regional de Pesquisa Multidisciplinar da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, e também é integrante do corpo docente do Departamento de Economia desta mesma universidade. Y María Esther, para empezarnos con nuestras preguntas, bien, recién has publicado el artículo de regionalismo abierto al regionalismo estratégico, inversión e empresas en la Alianza del Pacífico. ¿Qué sería el regionalismo estratégico y cuál podría ser su rol para el desarrollo latinoamericano frente a los desafíos globales actuales? El regionalismo estratégico, como a los latinoamericanos nos gusta poner muchos adjetivos a un complicado proceso de integración, es aquel donde se vincula más las empresas y los gobiernos, ¿no? Es decir, las empresas tienen un rol fundamental en el proceso de integración económica. No es tanto un proceso regional en su amplitud, porque la integración económica es solamente una parte pequeña, y la integración regional es mucho más amplia. En el caso de la Alianza del Pacífico, su naturaleza, cuando fue fundada, fue el comercio y la inversión. Entonces, al ser, digamos, el núcleo, la parte principal de este proceso de integración, tanto el comercio como la inversión tuvieron este papel primordial. Y dentro de este papel primordial, las empresas transnacionales, pero también las grandes empresas de la región, la idea era motivarlas para tener justamente una integración económica mucho más importante. Entonces, lo que hemos estudiado dentro de la Alianza del Pacífico es que si bien ni el comercio ni la inversión han crecido como se esperaba originalmente cuando fue firmada la Alianza del Pacífico, lo cierto es que cuando lo vemos en el plazo, digamos, mucho más amplio, desde la década o desde el inicio del siglo XXI hasta la actualidad, observamos que las tendencias de comercio y de inversión dentro de la Alianza del Pacífico siguen las mismas tendencias que todo el comercio y toda la inversión en América Latina. El punto más bajo, desde el año 2000 hasta la actualidad, es el 2008-2009, cuando se da la gran recesión. Ese es el punto, digamos, más bajo, tanto en América Latina como en la Alianza del Pacífico. Entonces, en la Alianza del Pacífico observamos que sí ha caído el comercio y la inversión, pero no hasta abajo, o sea, más abajo del 2008-2009. Por lo tanto, mi premisa es que ante una falta de integración mucho más completa, mucho más amplia, lo que ha funcionado ha sido justamente las corrientes de inversión y de comercio, aunque mínimamente dentro de la Alianza del Pacífico. Muy interesante. Creo, y ahora hablando de México específicamente, México en su política exterior desde los años 90 ha escogido aproximarse de mayor modo a su vecino Estados Unidos. En algunos casos, quedan apartados de los procesos regionales latinoamericanos. Es una cuestión, ¿no? Con la Alianza del Pacífico, o mismo del Acuerdo de Asociación Transpacífica, se ve un movimiento hacia Asia-Pacífico.
a otra región y no a Latinoamérica. Entonces, ¿cómo esa estrategia desde México impacta el proceso latinoamericano? ¿Cómo ves ese movimiento? Ciertamente la Alianza del Pacífico se creó justamente, como dices, para hacer un puente que conectara a los países latinoamericanos que tienen que conviven, digamos, al lado del Océano Pacífico, para incrustarlos en la región de Asia-Pacífico, porque era la más dinámica. Como les mencioné hace un momento, el núcleo, la parte más importante de la Alianza del Pacífico era el comercio de inversión. Entonces habría que ser ese núcleo para llegar a los países mucho más dinámicos en comercio, que era esta región del sureste asiático. Eso se funda además en un momento que los 4 países que conformamos la Alianza del Pacífico estamos gobernados por élites más neoliberales, que creían en el regionalismo abierto, que creían en la liberalización de los mercados y que era contraria a todo lo que sucedía en el resto, sobre todo de América del Sur, con estos gobiernos más de izquierda que hacían esfuerzos para tener un proceso de integración mucho más conjunta, como la UNASUR, el Mercosur, ¿no? Entonces nos alejaba sí, porque había ideologías políticas diferentes, tanto en Sudamérica como en estos gobiernos de Asia Pacífica. Entonces nos alejó, digamos, en ese momento había inclusive, yo diría, una confrontación mismo con Brasil, ¿no? Mientras nosotros fundamos Alianza del Pacífico, implícitamente le dijimos a Brasil, tú no puedes formar parte porque no tienes salida al Pacífico. Y entonces Brasil, responde con UNASUR, diciendo, Unión de Naciones Sudamericanas, México no es parte de Sudamérica, no puedes entrar acá. Entonces había una rivalidad de los dos, digamos, bloques regionales. Cuando cambian los gobiernos sudamericanos y empiezan a ingresar gobiernos más afines a la apertura de los mercados, como por ejemplo el caso específico de Macri en Argentina, empieza a haber un acercamiento muy ligero desde el Mercosur hacia la Alianza del Pacífico para poder comercializar. Eso al final no se produce, no hay, digamos, este acuerdo complementario entre Mercosur y Alianza del Pacífico, porque los países de la Alianza del Pacífico tenemos una apertura mucho más amplia de comercio versus, digamos, un proteccionismo mucho más acentuado en el Mercosur. Pero yo diría, sí determinó una fractura en todo el proceso de integración. Muy interesante. Y hace poco, profesora María Esther hizo un seminario sobre Brasil y México y sus cuestiones de posibilidades de competencia, complementariedad. Y, profesora, a mí me gustaría saber si tú podrías profundizar un poco de estas sus reflexiones y los posibles escenarios de esta relación bilateral en el contexto actual. Fue muy interesante ese seminario. Todos los colegas que participaron con sus trabajos nos dieron una visión mucho más acentuada desde el ámbito económico, de inversión y de comercio, ¿no? Entonces, ahora justo estoy aquí porque queremos trabajar más la parte política. En ese, digamos, primero diagnóstico, lo que observamos es que tenemos 2 grandes economías, que es la mexicana y la brasileña, por el peso que tienen en el comercio y la inversión en América Latina, pero que entre nosotros tenemos muy pocos, bilateralmente tenemos muy poca cercanía, ¿no? No podemos llegar a constituir un acuerdo de libre comercio por las condiciones en las cuales se encuentra también Brasil inserto en su propio bloque de integración, el Mercosur. Y por otro lado, porque reitero, la economía mexicana es una economía mucho más abierta. Sin embargo, sí tenemos un espacio de complementariedad muy importante que se dio a través del Acuerdo de Complementación número 55 que México firma con el Mercosur y que le permite a México intercambiar productos en el sector automotriz específicamente. Entonces, ese acuerdo nos ha permitido, digamos, tener este comercio que es mínimo, es cierto,
pero es una forma en la cual nuestros dos sectores automotrices están complementados. De hecho, este acuerdo se da porque son los propios empresarios los que van a las cancillerías, tanto a la brasileña como a la mexicana, a exigir que tengan un acuerdo bilateral. Mucho tiempo México y Brasil no tuvimos un instrumento particular, nos alejamos, ¿no? A raíz de que, como decías, México prefirió, ¿no? La integración con América del Norte a través del Telecán, NAFTA, OIT, y eso hizo que nos alejáramos comercialmente de Brasil. Pero en el año 2002 se invita a México a que negocie este acuerdo hace 55, y entonces tenemos un acuerdo que no es de libre comercio, está regulado por cuotas, y cada cierto tiempo, entre 3 y 5 años, se establece un periodo para transitar a libre comercio. El problema es que cuando siempre nos acercamos al año de la apertura a libre comercio, Brasil nos dice, regresemos a la mesa de negociación porque no quiero libre comercio. Quiero seguir trabajando el acuerdo con cuotas porque, claro, a Brasil tiene una protección importante a su sector de autopartes porque es nacional, y entonces el sector automotriz en Brasil está mucho más complementado con una cadena de valor regional con Argentina, en tanto que el sector automotriz mexicano está conectado a una cadena global del comercio, que se integra más hacia los mercados mucho más grandes de Estados Unidos y de Canadá, pero también el sector automotriz mexicano exporta a Asia Pacífico, a Europa, ¿no? Entonces, y obviamente América del Sur. Entonces es una visión mucho más global de México. Entonces tenemos que seguir avanzando, sí, pero esa es, digamos, una puerta de complementariedad que tenemos que seguir profundizando, y la otra es a través del AC53, que incorpora mucho más productos, pero yo creo que ahí la economía brasileña debería de ser mucho más ambiciosa para poder introducir más productos hacia la economía mexicana y que tengamos un mejor comercio, porque realmente cuando uno ve los saldos de comercio son mínimos. Para dos economías del tamaño que somos, resultan insuficientes. Dos economías tan grandes en la región Y que no comercian. Están apartadas. Exactamente. Creo que este acuerdo de complementación económica es un ejemplo de regionalismo estratégico, ¿sí? Exactamente. Combinando el gobierno con las empresas interesadas. Eso es un buen ejemplo de regionalismo estratégico. Ahora, hablando un poco más de un periodo más reciente de la pandemia. Por medio de la crisis sanitaria, con efectos sociales, políticos y económicos, ¿cómo la pandemia nos ha permitido visualizar las debilidades de las estrategias de cooperación comunitarias y los procesos regionales latinoamericanos? Cuando estábamos en el periodo de la pandemia, justo en el año 2020, me invitaron a participar con varios colegas para saber qué estaba haciendo cada bloque de integración en América Latina, cuáles eran las respuestas en ese momento, ¿no? En cuando estábamos viviendo, digamos, este clímax, este periodo más grave de la pandemia. Y fue una grata sorpresa aprender que uno de los bloques de integración más pequeños en América Latina era el que daba el ejemplo, el sistema de integración centroamericana, que estaban completamente coordinados, ¿no? Para hacer compras en conjunto, para unir estrategias de protocolos sanitarios, ¿no? Y el resto de los bloques como que nos quedamos congelados ante una imposibilidad de reaccionar en favor de nuestras sociedades. A mí me tocó en ese momento exponer lo que estaba haciendo justamente la Alianza del Pacífico, que nuevamente se centró en dar respuestas económico-comerciales, ¿no? Y no ver la parte social. Entonces, en la Alianza del Pacífico lo que hicieron fue disminuir los procesos o los procedimientos aduaneros para hacerlos digitales, abrir ventanillas digitales para los exportadores, dar pequeños fondos de apoyo a las empresas exportadoras. En general se situaba más, reitero, en el ámbito económico-comercial,
cuando yo observaba también que era la oportunidad que dentro de la Alianza del Pacífico podríamos haber creado un grupo técnico que está, digamos, en la base de la institucionalidad de la Alianza del Pacífico para que nuestros ministros de salud pudieran hablarse, dialogar entre ellos e intercambiar información, quizá para poder haber realizado compras como bloque de las vacunas, compras para medicamentos, compras para mascarillas, ¿no? Que teníamos en ese, o que necesitábamos en ese momento y que no hubo una reacción, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, las respuestas regionales desde América Latina fueron muy lamentables y esperemos que eso nos sirva para enfrentar de mejor forma, toquemos madera, como decimos los mexicanos, que no vuelva a suceder otra cuestión global como la que nos enfrentamos. Y sobre la política exterior mexicana y la pandemia, primero sería saber cuáles son las especificidades del caso mexicano y las posibles enseñanzas. La política exterior mexicana durante este gobierno ha sido muy diferente con respecto a lo que habíamos vivido en gobiernos anteriores. En primer lugar, estamos gobernados por un partido político de izquierda, por un candidato que varias veces quiso o compitió para ser presidente, pero no había llegado hasta este momento. A diferencia de lo que ahora vivimos en Sudamérica, donde están llegando otra vez gobiernos de izquierda a ser al poder, en México el presidente López Obrador llegó con un apoyo masivo, ¿no? Derrotando a toda la oposición, sobre todo a los grupos de derecha. Y aquí en Sudamérica vemos que llegan los gobiernos de izquierda, pero ya no con ese margen de maniobra en la votación que tenían en la primera década del siglo XXI. El presidente mexicano ha dicho que la mejor política exterior es la política interior, lo que significa que las prioridades en materia de política exterior en México están primero centradas en todos los problemas que tenemos en México, sobre todo porque estamos hablando de una población de 126 millones de personas, de las cuales 50 millones viven en pobreza y 9 millones viven en extrema pobreza. Entonces, es demasiada la desigualdad que vivimos en mi país y por lo tanto las prioridades están centradas en cuestiones internas. Si bien el gobierno lo que hizo fue delegar en un canciller que es experto en el manejo de relaciones internacionales para que él se encargara justamente de toda la agenda global de México. Y el canciller tuvo un papel muy notable, sobre todo en el periodo de la pandemia. Fue quien fue a negociar las compras de las medicinas. México fue uno de los primeros países en asegurar las compras de vacunas para la población, aunque luego, bueno, pues sí, hubo un acaparamiento de los países desarrollados, pero México fue uno de los primeros países en tener la mayor cantidad de contratos para asegurar las vacunas a la población. También el canciller pues ha priorizado la política exterior, evidentemente primero con Estados Unidos por ser un socio estratégico en el comercio, que es uno de los elementos fundamentales para la vida económica de México, y después en materia, digamos, más bilateral, ¿no? En el periodo de la pandemia, China tuvo una importante participación en México y yo creo que a los estadounidenses esto pues no les gustó del todo. Cuando nadie quería venderle mascarillas, medicamentos a México, China fue el único país que nos ofreció esa ayuda y México pues lo aprovechó. Y también ha tratado pues de tener estos acercamientos con los países de América del Sur. Lamentablemente, y yo lo sé, es una realidad, desde Sudamérica nos ven muy lejos a México, ¿no? Ya no somos parte de una región latinoamericana y yo creo que parte de este nuevo gobierno es justamente voltear y decir sí lo somos, ¿no? Nos fuimos, pero no es porque hayamos querido, ¿no? O sea, tenemos que volver la mirada hacia América Latina y creo que en muchos años, yo que he estudiado tantos años integración en América Latina, es la primera vez que escucho en un gobierno, que veo en la prensa un debate, un diálogo de que existe América Latina. Y eso al menos en el discurso creo que da unas buenas señales hacia la sociedad. Es muy interesante porque
Então, o governo atual está tentando retomar um passado que é um pouco mais distante, pero las condiciones actuales tal vez nesse intento de recuperar, las condiciones no permiten que hacen muchas cosas más concretas, creo. Sí, es muy difícil, reitero, tanto desde la visión mexicana, pero también como desde la región sudamericana, ¿no? Porque claro, si volvemos ahora a América Latina, pues siempre hay una sospecha de por qué México está regresando, ¿no? ¿Qué es lo que ahora quiere? ¿Qué busca, no? Ya no se nos ve como el hermano mayor que éramos o que fuimos durante muchas décadas, ¿no? Ahora se nos ve con justa razón, con una sospecha de nos estamos entrometiendo en un área que ya no pertenecíamos. Y desde el lado mexicano también, los mexicanos prefieren mirar hacia América del Norte, toda la sociedad prefiere el mercado norteamericano, prefiere, yo diría, inclusive el mercado europeo, y es muy difícil encontrar o reeducar a la sociedad mexicana de que somos parte de una región con la que tenemos una afinidad cultural mucho más fuerte, que es América Latina. Entonces yo creo que la tarea es que México se esfuerce en hacerlo. Y creo que tenemos, al menos durante este gobierno, desarrollamos esta oportunidad, pero creo que hay posibilidades porque lo más seguro es que el siguiente gobierno en México, que cambiamos el año que entra, vuelva a ser de izquierda y continuemos este trabajo de regresar la mirada hacia América Latina. Entonces, yo soy un poco optimista en ese sentido, de que al menos podamos discutir América Latina y que hagamos nuestro trabajo para que no nos vean como lo que ya no pertenecemos más en esta región. Después de esta entrevista, yo también estoy más optimista. Entonces yo espero que, aunque sea sí, pero mucho más que un poquito, pero espero que México tenga esa mirada hacia Latinoamérica, las oportunidades de la región. Y muchísimas gracias, profesora María Esther. Gracias. Un gusto. Gracias. Fue increíble. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast ou nos assistiram pelo canal do YouTube do Observatório de Regionalismo. Para ficar atento aos nossos lançamentos e novidades, se inscreva no nosso canal e, se curtiu o episódio, deixe seu like. Se quiser acessar mais de nossos conteúdos, você também pode visitar o nosso site observatorio.repre.org e seguir nossas redes sociais para receber em primeira mão as informações sobre eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram. Até o próximo episódio!